Mi nombre es Sofía, y esta es mi historia, una historia bastante ordinaria. Valentina es mi mejor amiga desde que tengo memoria. Honestamente, no recuerdo ni un solo instante de mi vida en el que ella no haya estado a mi lado. Crecimos en el mismo barrio, íbamos a la misma escuela y celebrábamos nuestros cumpleaños juntas, año tras año. Nuestras dos familias tenían que ser muy cuidadosas con el dinero. Así que con Valentina, lo compartíamos absolutamente todo. Desde los apuntes del colegio hasta la última galleta, que partíamos en dos con una seriedad casi religiosa, como si fuera el último trozo de pizza que quedaba en todo el planeta. Se parecen más a hermanas que a amigas. Honestamente, ese era el cumplido más bonito del mundo. Pero lo que más nos importaba, lo que nos unía de verdad, era el patinaje artístico. Sobre el hielo, no nos sentíamos como chicas ordinarias de familias con dificultades. Nos sentíamos como futuras estrellas. Y creíamos de verdad que un día actuaríamos en un inmenso estadio, con miles de personas aplaudiéndonos. Un día, después del entrenamiento, nuestro entrenador, el señor Morales, reunió a todas las chicas. Anunció que próximamente se celebraría el Campeonato Nacional Juvenil de Patinaje Artístico en un estado vecino. En el instante en que lo dijo, el vestuario quedó en un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. El comité elegiría a los mejores patinadores de distintos clubes, y cada una tendría la oportunidad de enviar un video de su actuación para la ronda de clasificación. Valentina y yo nos miramos sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Lo sabíamos, era la oportunidad que habíamos estado esperando. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo de entrenamiento interminable. Solo pensaba en clasificarme. Nos grabamos a las 2 y enviamos los videos al comité de selección. Un día, tras el entrenamiento, me crucé con mi entrenador. Eres la mejor del equipo. De verdad creo que tienes una oportunidad. Casi me eché a llorar, porque escuchar eso fue como ganar mi propia pequeña medalla de oro olímpica. Luego llegó la respuesta del comité. Cuando vi mi nombre entre las chicas seleccionadas, tardé en creerlo. Releí la línea una y otra vez, temiendo que si parpadeaba, desaparecería. Pero casi de inmediato, mi alegría se vio eclipsada por la inquietud, porque el nombre de Valentina no estaba en la lista. Esperaba lágrimas, rabia o al menos una sonrisa forzada. Pero en lugar de eso, ella me abrazó con tanta fuerza que parecía su propia victoria. ¡Felicidades! Estoy muy orgullosa de ti. En ese momento estuve más segura que nunca de que nada podría separarnos. Llegué a casa casi derribando la puerta de la emoción y les conté a mis padres que había sido seleccionada para el campeonato. Estaban encantados, pero cuando mencioné que Valentina no había sido elegida, sus rostros se volvieron un poco más serios. Hasta los mejores amigos pueden disgustarse por algo así. Valentina es mi amiga. Nunca haría nada para hacerme daño. Mis padres intercambiaron una mirada como si quisieran decir algo más, pero decidieron no hacerlo. Todo se derrumbó un día que parecía completamente normal. Tomaba velocidad para un salto cuando mi pie se torció de una manera extraña y caí sobre el hielo. El dolor fue tan repentino e intenso que todo se volvió borroso ante mis ojos. El entrenador corrió hacia mí, me ayudó a levantarme y examinó mi pierna. Es un esguince grave. Me llevaron a la enfermería, me vendaron la pierna y me dijeron que no podría volver al hielo al menos durante un mes. Eso significaba olvidarme del campeonato. En ese momento sentí como si alguien hubiera pulsado el botón de eliminar en mi sueño. Estaba sentada en la enfermería, la pierna cubierta de vendajes, incapaz de creer que todo se hubiera derrumbado por una estúpida caída. Pero había algo que no podía quitarme de la cabeza. Antes del entrenamiento, había visto a Valentina hacer algo con mis patines en el vestuario. No le di más importancia en ese momento, pero ahora no podía dejar de pensar en ello. Tomé mis patines y los examiné de cerca. Cuando vi que una de las cuchillas estaba doblada, se me revolvió el estómago. No quería creer que mi amiga pudiera haberme traicionado. Pero una vez que ese pensamiento apareció, ya no pude apartarlo. Encontré a Valentina y la confronté directamente. ¿Fuiste tú? ¿Le hiciste algo a mis patines? No lo negó. Tampoco lo explicó. Simplemente se alejó. Fue en ese momento cuando comprendí que estaba ocultando algo, y eso hizo que la traición fuera aún más difícil de asimilar. Me quedé en casa, perdiendo tanto los entrenamientos como las clases.
Sentía que el mundo entero seguía adelante mientras mi propia vida estaba en pausa. Ya te avisamos de que no debías confiar tan fácilmente en la gente. Esas palabras solo empeoraron las cosas, porque yo seguía queriendo creer que mis padres estaban equivocados. Para despejar mi mente, empecé a dar paseos junto al lago, escuchando el sonido del agua e intentando ordenar mis pensamientos. Un día, durante uno de esos paseos, me encontré con una chica que se me parecía tanto que tuve la sensación de estar mirando un espejo. El parecido era tan desconcertante que literalmente me cortó la respiración. Intenté hablarle, pero se giró rápidamente y se fue, dejándome completamente aturdida. En cuanto llegué a casa, les pregunté a mis padres si tenía una hermana gemela de la que se hubieran olvidado de hablarme. Cariño, ¿de qué estás hablando? No tienes ninguna hermana. Eso solo hizo que todo fuera más extraño todavía. Decidí llegar al fondo del asunto. Empecé a vigilar a esa chica junto al lago y una tarde la volví a ver. Oye, ¿no te parece raro? Te pareces tanto a mí. Así fue como nos conocimos. Enseguida entendimos que no éramos hermanas. Ella también era patinadora artística, solo que de un club diferente. Y honestamente, estaba igual de sorprendida que yo por nuestro parecido. Mi primer impulso fue completamente ridículo. Quería presentarle Kira a mis padres. Ya me imaginaba sus caras al abrir la puerta y ver dos versiones idénticas de su hija. Kira me dirigió una pequeña sonrisa incómoda al principio. ¿No es demasiado pronto para eso? Acabamos de conocernos. Pero yo estaba tan entusiasmada con todo lo que estaba pasando que la convencí prometiéndole pizzas, películas y absolutamente ninguna pregunta incómoda. En el momento en que entramos, mi madre se quedó paralizada como si hubiera visto un fantasma, y mi padre tenía exactamente la expresión que solo le había visto una vez, aquella vez en que olvidó dónde había aparcado el coche. Durante unos segundos, se quedaron allí mirándonos, pasando la vista de mi a Kira. Kira era amable y educada. Habló de su club de patinaje y de su colegio, pero tenía la impresión de que mis padres intentaban resolver el misterio del siglo. En el instante en que Kira se fue, mi madre se puso muy seria. Algo no cuadra con ella. Estas coincidencias no ocurren sin más. Me enfadé tanto que me lancé a todo un discurso sobre cómo siempre suponía lo peor de la gente. Les dije que si trataban así a todos mis amigos, pronto no me quedaría ninguno. En ese momento, honestamente, sentía que los adultos estaban obsesionados con las teorías conspirativas y el drama. A partir de ese día, Kira y yo empezamos a pasar casi todo nuestro tiempo libre juntas. Fue muy divertido, porque nuestro parecido nos daba infinitas oportunidades de gastar bromas. Un día fuimos a una cafetería donde un camarero se equivocaba constantemente con los pedidos. Decidimos divertirnos un poco. Le hicimos creer que servía a la misma chica que aparecía de alguna manera en mesas diferentes. El pobre estaba tan agitado que casi llamó al encargado. Otra vez fuimos de compras y nos turnamos para entrar y salir del probador pretendiendo que podíamos cambiar de ropa en 3 segundos. La dependienta nos miraba como si hubiéramos roto las leyes de la física. Un día, Kira me invitó a su casa. Esperaba un lugar normal, algo parecido al mío. Pero cuando nos detuvimos frente a esa enorme mansión con puertas automáticas, tuve la sensación de haber entrado en una película de adolescentes ricos. Los padres de Kira me recibieron muy cálidamente, pero en sus ojos vi la misma mirada desconcertada que mis propios padres habían tenido la primera vez, sin poder creer que no fuéramos familia. Todo era extraño pero también un poco divertido, hasta el día en que Kira y yo nos cruzamos con Valentina en el centro comercial. Ella se detuvo en seco y nos miró como si hubiera visto un fantasma. Tenemos que hablar. Pero yo seguía muy enfadada con ella. Así que le di la respuesta más fría posible. No tenemos nada de qué hablar. Ahora tengo una nueva mejor amiga. Luego me di la vuelta y me fui con Kira sin mirar atrás. Poco a poco, mi pierna fue mejorando y, con cada día que pasaba, me sentía más optimista. Empecé a creer que todavía podría volver al equipo y participar en el campeonato. Así que fui a ver a mi entrenador y casi le supliqué que me diera otra oportunidad. Estoy dispuesta a entrenar el doble. Pero el señor Morales soltó un largo suspiro. Lo siento mucho, pero tu plaza ya ha sido ocupada. Enseguida pensé que Valentina la había tomado. Pero yo soy la mejor. Sin embargo,
Mi entrenador se negó a cambiar de opinión y era evidente que me ocultaba algo. Entonces fui directamente a buscar a Valentina, porque no podía dejarlo estar. Me tendiste una trampa y luego robaste mi plaza en el campeonato. Valentina parecía completamente perdida. Yo no voy al campeonato. No me eligieron. Fue como si me echaran un cubo de agua fría. Si no era Valentina, ¿quién había ocupado mi lugar? Al marcharse, me llamó. Tu nueva mejor amiga no es quien dice ser. Esas palabras se me quedaron grabadas en la cabeza como una canción molesta que no puedo dejar de escuchar. Así que decidí seguir a Kira. Mi instinto me gritaba que algo no iba bien. Comencé a esperar frente a su casa hasta que saliera. Cuando por fin salió y se dirigió a algún lugar, la seguí. Unas manzanas más adelante, entró en mi club de patinaje artístico. Se me encogió el corazón. Me colé detrás de ella y la vi hablar con mi entrenador. Los papeles estarán listos pronto. Podrás empezar en el campeonato. Fue en ese momento cuando todo encajó. Kira había tomado mi lugar y nunca me lo había dicho. Salí completamente aturdida y fui directamente al colegio a hablar con Valentina. Tú sabes algo sobre Kira y me lo vas a contar todo. Pero Valentina no levantó la vista del suelo y no dijo nada. Luego un coche caro se detuvo a nuestro lado con sus padres dentro. No entendía cómo de repente tenían tanto dinero. Valentina subió al coche, pero justo antes de partir me lanzó una mirada llena de culpabilidad. Tenían razón. Kira no es quien parece ser. Ya te lo dijimos. Esa noche me quedé tumbada en la cama repasando todo lo ocurrido, intentando entender cómo mi vida se había convertido en una serie policíaca. Entonces escuché una pequeña piedra golpear la ventana. Miré afuera y vi a Valentina empapada hasta los huesos. Abrí la ventana y la ayudé a subir a mi habitación. Parecía aún más perdida que yo el día en que me lastimé. Ya no puedo guardarlo más. No puedo dormir por lo que hice. Empezó a hablar rápido, tropezando con las palabras, como si temiera que si se detenía aunque fuera un segundo, ya no pudiera continuar. Los padres de Kira me pagaron para tenderte una trampa. Lo que te pasó, la lesión, fue por mi culpa. Valentina lloraba sin parar, repitiendo que sus padres estaban endeudados y que el miedo y la desesperación la habían llevado a hacer eso. Pero ahora se odiaba a sí misma por cada día que había permanecido en silencio. No sabía cómo procesar todo aquello. Me sentía furiosa, herida, conmocionada y al mismo tiempo, extrañamente aliviada, porque eso significaba que no me lo había inventado todo y que no estaba loca. Pero más que cualquier otra cosa, una pregunta no dejaba de atormentarme. ¿Por qué los padres de Kira irían tan lejos? Kira siempre ha sido una niña mimada. Siempre consigue lo que quiere. Cuando su club no la eligió para el campeonato, montó una escena enorme en casa. Fue entonces cuando sus padres decidieron que el dinero podía arreglarlo todo. Se pusieron en contacto con el entrenador y le pagaron para que aceptara a Kira en su equipo en lugar de una de las chicas. Mientras escuchaba, sentía que algo dentro de mí se helaba, porque veía perfectamente a dónde llevaba todo aquello. Te eligieron a ti porque eras la que más se le parecía. Mira cómo era antes. Cuando vi esa foto antigua de Kira, literalmente me quedé sin aliento. Se notaba la diferencia, pero estaba lejos de ser tan llamativa como ahora. Kira había cambiado su peinado, había empezado a maquillarse como yo e incluso había elegido ropa que parecía sacada de mi propio armario. De repente, vi toda nuestra amistad desde un ángulo completamente diferente. Lo peor fue descubrir que Kira había enviado mi video al comité de selección haciéndolo pasar por el suyo y que el entrenador había aceptado cambiando simplemente mi nombre por el de ella. Y ahora Kira va al campeonato en tu lugar. Valentina lloraba y no paraba de disculparse, diciéndome que sabía que nada de lo que dijera podría arreglar las cosas. No sé por qué, pero en lugar de gritar o montar una escena, de repente me sentí agotada. Cargar con el odio era demasiado pesado. La abracé y las dos empezamos a llorar como antes. En ese momento, comprendí que no quería perder a Valentina a pesar de todo lo que había pasado entre nosotras. Al día siguiente, decidimos que no podíamos limitarnos a actuar como si nada hubiera ocurrido. Valentina y yo fuimos directamente a ver al entrenador y exigimos que me reintegrara en el equipo. Lo acusamos de corrupción, de falsificación de documentos y de fraude puro y duro. Probablemente piensas que aquí es donde llega la policía, lo detiene todo
la justicia vence y voy al campeonato. Para nada. No pueden probar nada. Entonces fuimos a ver a los padres de Kira y les dijimos que acudiríamos a la policía si no confesaban. Pero fue aún peor que mi conversación con el entrenador. Descubrimos que el padre de Kira era el jefe del departamento de policía y nos echó antes de que pudiéramos terminar de hablar. Después de eso, incluso le retiró el dinero que había dado a la familia de Valentina, simplemente porque ella me había dicho la verdad. Fue en ese momento cuando comprendí hasta qué punto el mundo real podía ser sucio e injusto, un mundo donde la gente poderosa hace lo que quiere y nadie los detiene.